Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy. ¿Qué comenta Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Moldavia anuncia el traslado de la embajada a Jerusalén, aunque la decisión podría ser bloqueada por la inestabilidad política. Egipto, Jordania y Marruecos confirman su participación en la cumbre de Bahrein, pero no Líbano. Detenido un hombre con 3 cuchillos haciéndose pasar por judío en la sinagoga de Amberes, en Bélgica. Desmantelado un grupo neonazi francés que planeaba atacar a judíos y musulmanes, incluida a la convención de CRIF, el CRIF. Volveremos en una segunda parte de estas noticias con Raquel hablando de la agenda cultural. El gobierno moldavo anunció su decisión de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en medio de la grave crisis política en la que se encuentra sumido el país más pobre de Europa. El ejecutivo de la antigua República Soviética, dirigido desde 2016 por Pavel Filip, argumentó su decisión por la inestabilidad política y la incertidumbre en el país. La nota oficial admite que la decisión de trasladar la legación diplomática podría ser bloqueada por aquellos que intentan usurpar el poder. La decisión podría carecer de valor, ya que el Partido Socialista y el bloque proeuropeo ACUM forjaron el fin de semana una nueva coalición gubernamental, por lo que en Moldavia conviven ahora 2 gobiernos. Sí, la verdad que es una situación bastante particular de la que nos hemos enterado nosotros bien buscando esta noticia sobre el reconocimiento, el traslado de la embajada a Jerusalén, pero la verdad que yo no sabía lo que estaba pasando en Moldavia. Al parecer ahora hay 2 gobiernos, uno que es el que se mantiene y otro que se está organizando entre partidos de la oposición. Así que lo que anunciaron puede ser de que no llegue a concretarse, porque este fue el anuncio del presidente actual, Pavel Filip, pero que si sube el bloque proeuropeo y el Partido Socialista, es más que probable que esta decisión no se lleve a cabo, especialmente por el bloque del Partido Socialista. Egipto, Jordania y Marruecos participarán en la cumbre de Manama, capital de Bahrein, que patrocina Estados Unidos el próximo 25 y 26 de junio para exponer la fase económica del plan de paz de la administración Trump con el fin de resolver el conflicto entre Israel y los palestinos. A estos países se sumarán Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Líbano ya ha descartado su asistencia dada la negativa palestina a participar en ella. Bueno, esta es una cumbre que ya hemos dicho que es bastante singular, porque es como el preludio del acuerdo del siglo, así llamado, la iniciativa de paz del presidente Trump, elaborada por Jared Kushner y Jason Greenblatt, a la cual dijeron que se unirían no solamente países como Egipto, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, sino también particulares. Estados Unidos también ha invitado a Israel a dicha cumbre, que no sabemos si finalmente acudirá. Los que dijeron que no iban a acudir son los palestinos, o sea, la autoridad palestina. Llama un poco la atención, ¿no?, que esto sea así. Y también llama la atención que Líbano no asista. Bueno, llama la atención a medias, porque recordemos que Líbano es un país que prácticamente es un títere del gobierno de Siria y del grupo terrorista Hezbollah, ambos dependientes de Irán. Pero justamente Qatar, que sí va a ir, está entre los países que han sido acusados de ser afines a Irán o de tener cierta connivencia con el régimen de los ayatolás o de tratar de actuar de bisagra entre el mundo chiita y el mundo suní. Así que, bueno, la verdad que tampoco tendremos que esperar mucho, porque será dentro de prácticamente una semana y media.
Y lo que sí, supongo yo, es que tendremos que coger con pinzas lo que allí se decida. Recordemos, solamente por hacer un poquito de historia muy cercana, que tras el último enfrentamiento bélico entre Gaza e Israel, entre Hamás e Israel en el 2014, se reunió una comisión de donantes que acordaron el traspaso de unas cantidades astronómicas de dinero para paliar la situación en la Franja de Gaza. Yo creo recordar, igual estoy exagerando, pero así de oídas, creo recordar que eran más de 6.000 millones de dólares, de los cuales pues no ha llegado prácticamente nada, especialmente porque eso había sido prometido por países árabes. Y por eso digo que una conferencia de donantes en la cual los principales factores son los países árabes, yo tampoco me entusiasmaría mucho hasta que entre lo que se declare y lo que finalmente se lleve a cabo. Un hombre fue detenido portando 3 cuchillos y haciéndose pasar por judío mientras trataba de entrar en la sinagoga de Amberes, en Bélgica. Voluntarios de los cuerpos de seguridad comunitaria sospecharon del sujeto a pesar de que usaba kipá. Lo detuvieron antes de que accediese a la sinagoga. Luego de interrogarlo y determinar que no era parte de la comunidad local, el sospechoso fue revisado y detenido por la policía con cargos que delataron sus intenciones de irrumpir engañosamente en la sinagoga armado con cuchillos. El aspirante atacante resultó ser de ascendencia iraquí. Otros incidentes similares han sido previamente informados a la policía por los voluntarios de seguridad comunitaria de Amberes. En uno de estos, durante la fiesta de Shavuot, un residente en las afueras de la ciudad siguió y amenazó en plena calle a varios miembros de la comunidad judía y fue detenido por los voluntarios y por la policía. Anteriormente, durante el Lag BaOmer, el mismo individuo había mostrado una conducta similar al asaltar verbalmente a los miembros de la comunidad judía. El lunes 10 de mayo, 2 sospechosos fueron detenidos por la policía al amenazar con cuchillos a niños judíos que jugaban en un parque de Amberes. Los asaltantes resultaron ser adolescentes originarios de Medio Oriente y fueron detenidos por la policía cuando los padres de los niños acudieron en su auxilio para impedir que fueran heridos. La comunidad judía de Amberes tiene más de 800 años de historia, durante la cual ha sufrido hostigamientos y ataques esporádicos de grupos nacionalistas y pronazis. Conformada por unos 30.000 miembros antes de la Segunda Guerra Mundial, actualmente está integrada por poco más de la mitad de esa cantidad. Bueno, a ver, al tratar de redactar esta noticia, me vi con una frase que prácticamente me resultaba imposible de redactar, que es esto del aspirante a atacante, porque cuando decían en la noticia original el supuesto atacante, vamos a ver, alguien que se disfraza de judío, que es árabe y que trata de entrar a una sinagoga armado con cuchillos, evidentemente es un atacante, pero como no se produjo el ataque, tiene que ser supuesta. Pero a mí la palabra supuesto me parece exagerada en casos como este, en los cuales el supuesto es evidente. O sea que la intención era más que evidente y solamente lo frenaron este servicio de voluntarios de seguridad que tiene la propia comunidad para que no pasen estas cosas. Estas cosas que están pasando en todos los países de Europa, que está incrementándose en todos los países de Europa y especialmente en sitios como Bélgica. Y dentro de Bélgica, en una ciudad como Amberes, que tiene o ha tenido a lo largo de cientos de años una presencia judía muy importante. Ya no es tan populosa como lo fue en el pasado cuando en Amberes, Amberes era, digamos, la capital mundial del tallado de diamantes, que era una profesión en la que destacaban los artesanos judíos, porque hoy en día digamos, esas artesanías o esos talentos son más propios de la India y China, pero sigue habiendo una comunidad importante
Y esta persona se presenta no tratando de colarse, sino venía con una kipá. Es decir, venía totalmente con todas las intenciones de entrar a esa sinagoga llevando esos 3 cuchillos. Pero me imagino que también con un poquito de sentido común, igual forzando el lenguaje judicial, vamos, ¿qué venía a hacer este señor con 3 cuchillos dentro de la sinagoga? Seguramente no venía a partir el jamón, porque no se come jamón en las sinagogas. También, siendo musulmán, tendría prohibido hacerlo. ¿Cuál era su intención? Yo creo que su intención es clara y, como digo, lo más difícil de esta noticia, de alguna manera, es hablar de cómo una persona viene disfrazado de judío y, por lo tanto, esta frase del aspirante atacante es lo que pude reconstruir de esta supuesta suposición que es más que evidente. La policía francesa ha desmantelado este martes un grupo neonazi sospechoso de planear ataques contra diversos lugares de culto judíos y musulmanes, incluida la convención anual del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, CRIF en sus siglas. Entre los detenidos se encuentra un gendarme voluntario y un menor de 15 años. Hay un total de 5 sospechosos de pertenecer al grupo llamado El Pájaro Negro, mediante la participación en un foro donde sopesaron la posibilidad de cometer varios atentados contra objetivos judíos y musulmanes. Estas personas fueron detenidas en septiembre, lo que amplió las investigaciones y derivó en posteriores arrestos desde entonces. En una de las operaciones fueron incautadas armas y explosivos. Bueno, ya ven, en estas últimas 2 noticias tenemos una instantánea de lo que es el antisemitismo hoy día en Europa. Por un lado tenemos el antisemitismo clásico neonazi de esta noticia, en la cual se desmantela una red que pretendía atentar también contra judíos y también contra musulmanes. Pero en la noticia anterior tenemos como uno de estos grupos supuestamente o digamos observados como víctimas o posibles víctimas de este grupo neonazi, los musulmanes, una persona de ellos o varios individuos, porque hemos visto cómo esto no ha sido un incidente aislado, sino que ya también pasó en Shavuot, antes en Lag BaOmer y en mayo, etcétera, etcétera. Vemos como un miembro de esta comunidad perseguida por los neonazis, pues es la que persigue a la comunidad judía. Es decir, tenemos aquí una especie de cadena, una cadena trófica podríamos decir, pero que desemboca siempre en el mismo punto, que son los judíos en Europa. Y esto está más que clamando al cielo. Esto ha sido objeto de muchos titulares en la prensa y de discursos grandilocuentes cuando suceden cosas desgraciadas, pero esto está sobre la mesa de los gobiernos europeos desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo se les ha aclarado también una cuestión que la mayoría de los gobiernos europeos e incluso la Unión Europea no termina de admitir, a pesar de que entra en la definición de la OCDE, es decir, la Organización de Países Desarrollados, y su definición de lo que es el antisemitismo. Y el antisemitismo no es solamente atacar a judíos, vestidos de judíos, como en el caso de la sinagoga. Atacar a los judíos, el antisemitismo también puede hacerse a través de imaginarios interpuestos, por ejemplo, el sionismo, por ejemplo, el hecho de la existencia de Israel, o la tergiversación de las realidades, atacando, por ejemplo, a gente que no es judía, pero que en determinadas situaciones o por determinadas cuestiones
defienden a los judíos o a Israel. A veces simplemente por no condenarlos, pues ellos también son objeto de ataques antisemitas. Es decir, el antisemitismo ha sido definido de esta manera porque el antisemitismo es mucho más complejo que decir el odio a los judíos. Y lo que está pasando lo demuestra. No hay una conciencia real en los gobiernos europeos y tampoco, digamos, en otros gobiernos de otros países, pero no es el tema del que vamos a hablar hoy y no tiene el impulso, el momento que está pasando el antisemitismo en Europa. Así que yo creo que la única solución es dejarse de discursitos y empezar a tomar decisiones, y decisiones que son duras porque atañen a cuestiones que están ancladas en las ideologías de muchos partidos, no solamente partidos extremistas como los de extrema derecha y de extrema izquierda, sino que se han hecho lugar en el mainstream de los gobiernos y partidos socialdemócratas. Y eso es realmente terrible porque estamos hablando de que dentro de las opciones, digamos, civilizadas de los países europeos, pues anida la semilla del odio. Cerramos con este comentario esta primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes? Empezamos hablándoles de una película interesantísima que se proyecta en Centro Sefarad Israel el próximo lunes 17 de junio. Se trata de Julius Madriz, Justo entre las naciones. Es una película dirigida por el polaco Piotr Salsa. Casi 1.000 polacos y judíos deben sus vidas directa o indirectamente a Julius Madriz. Los empleaba en sus fábricas de productos textiles en Cracovia y Tarnow, los escondía, encontraba un refugio seguro en las casas polacas y a los necesitados les proporcionaba comida y prendas de vestir producidas en sus propias fábricas. Organizaba también ayuda para los niños judíos para sacarles del gueto en sacos de yute y después para que fueran escondidos en los orfanatos de monasterios o en casas polacas. Además, a pesar del inminente peligro, mantenía el contacto permanente con la comunidad judía y los representantes de la Iglesia polaca. Un absoluto justo entre las naciones, así le reconoció Yad Vashem. En la película se presentan los detalles de las actividades de Julius Madriz y sus colaboradores mediante las declaraciones de los supervivientes, sus descendientes, los históricos de Polonia, Austria, Israel, los estudiantes de secundaria de Tarnow, actores de Viena, a los que también ayudó, y muchos documentos y fotografías únicos nunca antes conocidos, ofrecidos al público. La película fue realizada en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria, la Cancillería Federal de Austria, el Ministerio de Cultura y del Patrimonio Histórico Nacional en Varsovia, y tras la proyección tendrá lugar un coloquio con el director de la película. Bueno, nos queda decir qué fecha será 17 de junio. El 17 de junio en Centro Sefarad Israel. A las 7 de la tarde. En esa hora en la que no nos da tiempo a acudir. De Radio Sefarad, pero seguro no. que a muchos de ustedes sí. Bueno, pues con esta propuesta de esta película comenzamos la agenda y continuamos con más información ahora. Nos vamos a Bucarest, a Rumanía. Porque allí, en el marco de la 6ª edición de las Jornadas de Cultura Sefardí, organizadas por el Instituto Cervantes de esta capital europea, Argentina, en calidad de invitado, ha clausurado el evento hablándolo sobre los sefardíes y la comunidad judía en el cine y el teatro al otro lado del Atlántico, con la proyección de 2 documentales. El primero lo conocemos bien, es el titulado En busca de Sefarad, de Karina Gurovich y Paula Gastiglioni, que nos presentan aquí en Radio Sefarad, y también, y que va sobre los judíos sefardíes que emigraron
Argentina, como saben, y el segundo es el Teatro Yiddish, dirigido por Uri Gordón, con el actor Moisés Berko-Jablonski de Argentina. Es una producción de 1991 que narra la creación por parte de los inmigrantes judíos europeos del teatro en lengua yiddish, de un teatro en lengua yiddish que marcó una época dentro de la cultura argentina, de manera que todavía los ecos de este teatro duran hasta nuestros días. Muy bien, pues nos queda una última noticia, estas 3 que nos traes aquí a la agenda, que cierra estas noticias. Sí, les hablamos de la entrega al embajador de Israel en España, Daniel Kuttner, del cuadro titulado Los horrores de Mauthausen. Es un encargo de la Asociación Amical de Mauthausen y otros campos, una litografía encargada por esta asociación al pintor Antonio Camaró. En ella, pues se refleja la no vida de los españoles presos en el campo nazi de Mauthausen, enviados en régimen de presos políticos para trabajar en canteras en condiciones de esclavitud. La obra cuenta con una placa conmemorativa que se sitúa en el campo de exterminio como recuerdo a los 4.672 españoles que murieron allí. Asimismo, durante un acto conmemorativo realizado en Mauthausen, del que les hablábamos a principios de mayo, el artista Antonio Camaró también entregó esta litografía a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, también al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y a la Asociación Amical y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Así que es una litografía que está llegando a lugares muy importantes para la memoria y que ahora la tiene la Embajada de Israel en España también. Estupendo, pues nada, así cerramos la agenda y estas noticias. Mañana volveremos con más aquí en nuestra página web, Raquel. www.radiosefarat.com